Pues muy bien, vamos a comenzar con nuestra parte 19 de este estudio de Romanos. Es la carta a los Romanos del apóstol Pablo y el estudio de hoy se titula Bautizados en su muerte. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte y vamos a aclarar este punto. Adelante, Oscar. El bautizo en la muerte de Cristo significa el total reconocimiento de nuestro fracaso y la absoluta convicción de la victoria de su salvación en cualquier área de nuestra vida, tanto en el espectro temporal como en el eterno. Sin embargo, nuestra carne tiene aún una carta en la mesa del juego por el control que nos mantiene sujetos. Entonces, todo dependerá de nosotros. Vamos a ver con mayor profundidad este punto. Adelante, Oscar. Vamos a leer este pasaje. ¿Ves bien, Tom, ahí? ¿No te quieres pasar a este lado? No. ¿Estás bien? Sí. Adelante. Romanos 6, del 1 al 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Este es el punto. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a entrar directamente al punto, Oscar, si eres tan amable. Nuestro estudio de hoy nos llevará por 3 temas fundamentales sobre el bautizo. El primero, el bautizo de Juan. Vamos a ver esta figura del bautizo. ¿Qué es eso del bautizo? El bautizo de Juan. Número 2, la muerte total. Y número 3, resurrección perfecta. Estos son los temas del día de hoy. Adelante, Oscar. Vamos a ver el primero, que es el bautizo de Juan. Vamos a verlo. Adelante. Tom. Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Exacto. Esta es la figura del bautizo. Muerte para tener una nueva vida. Ese es el resumen. Oscar. El ritual del bautismo implementado por Juan fue creado por Dios como testimonial figurativo de la conversión. Es un testimonial figurativo. De la manera en que se describe, se compone de 3 elementos clave. El primero es nuestra sepultura por muerte. Nosotros ya morimos. El segundo, nuestra redención y salvación. Y el tercero, nuestra resurrección. Una nueva vida. Hemos sido levantados a una nueva vida que se va a concretar completamente el día que estemos literalmente con Él en la eternidad. A diferencia de la conocida y famosa práctica de echar un poco de agua sobre la cabeza, ¿sí se acuerdan esos bautizos populares?
El bautizo bíblico es por inmersión. Hay que cubrir a la persona completamente con agua. Este es un baño completo. Todo el cuerpo debe ser cubierto por el agua, emulando la figura de la muerte y sepultura de nuestro viejo hombre, y saliendo del agua en una resurrección figurativa a una nueva vida en el Espíritu, que representa así el nuevo nacimiento. Oscar. Tom. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así es. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, si alguno está ya en Cristo, salió a una nueva vida. Las cosas viejas quedaron enterradas. Ese es el bautizo. Ahora han sido hechas nuevas. Esa es la figura de este ritual, de este testimonial. Oscar, vamos a verlo gráficamente. La persona entra al agua con una vida completamente hecha a pedazos, condenada absolutamente a tener que pagar por sus pecados en la eternidad. Así entra la persona al agua. Entonces viene una inmersión, Oscar, y la persona queda completamente cubierta por el agua. Entonces, Oscar, esto es la figura de la muerte. Queda completamente muerta la persona adentro, en esa figura en donde está abajo del agua. Por eso el bautizo es por inmersión. Esto es lo que representa, Oscar, y al mismo tiempo representa el pago eterno por sus pecados. Ahí está pagando eternamente por sus pecados adentro del agua. Y, Oscar, una vez que hemos visto qué representa, ahora vamos a darle un clic, Oscar, y la persona sale a una nueva relación con Dios, a una nueva vida, habiendo sido completamente restaurada. Esta es la figura del bautismo. Esto representa el bautismo. Ya sale la persona renovada, regenerada, en el inicio de una nueva relación con Cristo, y además en el inicio que no va a parar. O sea, el día que yo me convertí, el día que tú te convertiste, comenzó este trabajo de Dios. Es el trabajo de la regeneración. Tendrá digamos que será completado el día que nos reunamos con Él en la eternidad, pero no iniciará el día que nos reunamos con Él en la eternidad, inicia el día que te conviertes. Ese es el momento en el que este trabajo comienza. La resurrección de tu alma tiene un inicio previo a la resurrección final, completa, cuando estemos delante de Cristo. Y ese momento comienza cuando tú eres identificado con la muerte de Cristo y con su resurrección al convertirte. Oscar, la figura del bautizo es un símbolo del evento de la conversión del creyente. De ninguna manera este ritual es condicional para la salvación. Esto es muy importante ubicarlo. Las personas convertidas y salvas que mueren sin bautizarse se van directo a la presencia de Dios. O sea que la persona que no se bautiza no se queda en el limbo, no. ¿No va al purgatorio? No. No existe el purgatorio, nada más como comentario. Fue un invento del hombre completamente perverso. No existe el purgatorio. La Escritura jamás habla del purgatorio. Habla de la condenación que tienen nuestras faltas y de la remisión que Cristo hizo por ellas para que nadie tenga que ir a pagar. Pero no existe un punto intermedio en donde el hombre va a tener que
llevar a cabo alguna tarea para poder redimir su alma. No, eso lo completó Cristo en la cruz. Si fuera cierto el purgatorio, entonces la cruz no tendría ningún sentido. Pero Cristo logró todo en la cruz. Si bien el bautizo tampoco hace distinción alguna en la vida espiritual del creyente, hay maravillosos testimonios de avivamiento tras haber experimentado este trascendente evento. Sí, no en todos los casos, pero sí hay bastantes casos en donde la persona, después de su bautizo, tiene una especie de renacimiento en su vida espiritual. Sin embargo, todo creyente debe procurar ser bautizado y orar para que Dios le conceda concretar este importante testimonial ante el pueblo de Dios. El ritual del bautizo debe llevarse a cabo una sola vez en la vida de todo creyente converso. Aquí voy a aprovechar la pregunta: ¿quién no se ha bautizado? Esa es la pregunta. 1, 2, 3 personas. ¿Quién más? ¿Acá todos? Wow. Ok. Porque pero aquí habla que no es bautizado ya como salvo, que a lo mejor pudieran interpretar el bautizo. bueno, a ver, ok, gracias Jerry. Ok, las personas que ya se convirtieron, después de que se convirtieron, ya hicieron su bautizo, de acuerdo a lo que hemos visto, supongo. Si alguno no lo ha hecho, aquí vemos 3 manos levantadas. ¿Algún otro? Ok, porque estoy planeando también hacer próximamente un evento para bautizos. Bien, Oscar. Digo, aprovechando el estudio, definitivamente. Tom. Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, aquí hay un mandamiento. Esto es un mandamiento. Procura que todos sean bautizados. Por lo tanto, esa es la encomienda que tenemos. Así es que nosotros por eso hacemos la invitación para que próximamente quienes no se hayan bautizado acudan a tener este evento que es un testimonial ante la iglesia. No tiene otro propósito, simplemente de dar testimonio de que la persona en realidad se identificó con Cristo en una conversión verdadera. Adelante, Oscar. Bien, vamos al segundo tema: la muerte total. Adelante, Oscar. Tom. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Muerte total, completa. Oscar. La muerte de Cristo tuvo 7 repercusiones. La primera, se consumó el proyecto de salvación profetizado desde Adán. La segunda, se satisfizo la justicia perfecta de Dios. La tercera, se redimieron los pecados de toda persona que acepte la salvación. Todos los pecados. La cuarta, tras haber cumplido la ley por completo, quedó la ley sin efecto alguno. La quinta, se rasgó el velo y quedó abierto el acceso hacia Dios Padre.
el velo era una figura impositiva. El velo era una figura impositiva que simplemente manifestaba a las personas que era imposible tener acceso a Dios sino a través de la puerta, el velo, que era la figura del perdón mesiánico. Aquel animal que tenían que sacrificar para pedir perdón. Sin ese animal que había que sacrificar para pedir perdón, no había perdón. No había perdón. Tú tenías que pedir perdón matando a una víctima inocente. Tú dirás, oye, pero, ¿por qué? Porque la justicia de Dios no se puede violar. La justicia de Dios es perfecta, Dios no es injusto. Es que nosotros somos tan injustos que con toda facilidad dejamos de cumplir cosas que sin duda tenemos que llevar a cabo. Somos injustos por naturaleza. Pero Dios es completamente justo y no puede dejar pasar la mancha de pecado. En esa justicia perfecta tenía que haber muerto todo el pueblo de Israel. Todos. Oye, pequé, ya toqué esto sin querer, hay que apedrearlo. Habría que apedrearlo. Según la ley, todos tenían que morir. Entonces, ¿cómo se salvaban las personas que no se murieron así? Había un recurso en la ley que permitía que la persona fuera perdonada. Es imposible entender la ley sin el velo del perdón. Todos tendrían que ser muertos, toda la humanidad tendría que ser eliminada, toda. Estamos condenados. La ley no se hizo para que se cumpliera por las personas. Se hizo para que las personas entendieran que estaban perdidas sin ese perdón. Para eso se hizo la ley, no para ser cumplida por la gente, sino para que entendiera la gente que sin el perdón estaban fritos. Por lo tanto, este punto es importantísimo. Número 6, entró en vigor un nuevo pacto con nuevos términos. Un nuevo pacto entró en vigor, pero con nuevos términos. El pacto anterior quedó completamente derogado, pero porque fue cumplido. El perdón absoluto se cumplió. Ya no tenía sentido la ley, que era solamente para que se entendiera que sin perdón estabas frito. Ahora ya el perdón se había consumado. Cristo consumó el perdón absoluto. Por lo tanto, ya no tenía sentido decirle a la gente que sin perdón estás frito a través de la ley. No, ahora se lo dices a través de Cristo, porque Cristo ya completó el perdón. Y número 7, nos constituyó coherederos de las promesas y bendiciones de Dios. Así es, una vez que logró el perdón absoluto, al morir Él, como aquella víctima que otorga el perdón absoluto, nos dio la opción, la oportunidad de ser coherederos de las promesas que Dios le hizo a su Hijo Jesús. Cristo nos abrazó a todos y nos dijo, ustedes son parte de estas promesas que Dios me hizo a mí. El Padre me las hizo a mí, pero yo las comparto con ustedes. La herencia es para todos nosotros. No creas, no llegues a pensar que Dios te hizo coheredero porque hay algo de ti que por lo que tú haces que le interesa a Dios. No, le interesas tú, no lo que tú haces. Tú. Te ama,
y por eso te hizo coheredero. No lo impresiona lo que haces, no. Es suficiente el amarte a ti. Oscar. Tom. Colosenses 2, del 13 al 14. Aquí hay un lugar, aquí hay otro. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Imagina lo que hizo. Esa demanda de la justicia, porque la justicia tiene un ministerio público, la justicia de Dios tiene un ministerio público que se llama la conciencia, y ese ministerio público que se llama la conciencia te acusa a ti y a mí de los pecados que hemos cometido. Pues ese documento, Cristo, cuando pagó por ti y por mí, lo arrancó de la justicia de Dios y lo fue y lo clavó en la cruz. Ya no debes nada. Pero no porque te portes bien. No, porque Cristo lo logró para ti. Ya no debes nada. Esa acta que nos era contraria está clavada en la cruz para siempre. Eso es lo que Cristo logró para ti y para mí. Eso es lo que alcanzó Cristo en la cruz del Calvario. Oscar. Bien, la redención de Cristo fue total y en nuestra vida representa un paquete de esperanza de 6 razones fundamentales. La primera, porque nos perdonó completamente de todos nuestros pecados. Tenemos el perdón absoluto de todos los pecados que nos condenaban. Todos estábamos condenados. La creación, de hecho, está condenada. Quiero decirte que toda la tierra que tú conoces y el universo como lo conoces, dice la Escritura que será destruido. No me preguntes científicamente cómo va a ser posible esto. Yo no tengo idea, como tampoco los científicos tienen idea cómo funciona la materia. Ahorita están enclavados en un gran conflicto porque no saben cómo los átomos se materializan. Ya le llamaron materia oscura a este evento porque no pueden entenderlo, no lo pueden explicar. Bueno, así como no lo pueden explicar y están atorados aquí, yo no te puedo explicar cómo es que todo va a ser destruido al final del tiempo. Pero dice la Escritura que eso va a pasar. Dice que todos los elementos serán destruidos. Que los cielos y la tierra serán destruidos. Este es la factura, el pago de la factura del pecado de Adán y Eva. Que claro que todos hemos heredado, no creas que ellos son los perversos. Me decía un amigo, cuando llegue al cielo, voy a ver a Adán y le voy a dar unos guamazos. Le digo, bueno, Dios te va a transformar el corazón de tal manera que no vas a tener que hacer eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, eres tan culpable como él. O sea, no creas que él es el culpable y tú no. No. Tú eres tan culpable como Adán. Dos, porque nos libró del castigo en el fuego eterno que merecíamos, ya lo hablamos. 3, porque al morir por nosotros enterró con él la esclavitud y corrupción de nuestra carne. Así es, nuestra carne está enterrada en victoria absoluta. Ya no tienes deuda, pero además tu carne ya no tiene poder sobre ti. Espérame. O sea, sí tiene poder sobre ti, pero no tiene poder sobre ti. A ver, ya no entendí. Sí. Espiritualmente no tiene poder sobre ti. Pero como estamos en la carne, todavía estamos viviendo la buena batalla de la fe. Esta batalla entre su gracia, la gracia divina, y nuestra naturaleza. Esta batalla es terrible.
Esta batalla es el tema de nuestro estudio. Bueno. Número 4. Porque calmó para siempre la condenación de nuestra conciencia. Así es, todo está sanado. La conciencia está curada. Ya no debes nada. Ya todo está pagado. Yo recuerdo un día que invité a mi esposa, éramos novios hace 35 años, 36 años, la invité a un restaurante muy popis, allá en la Ciudad de México. Pero un restaurante donde teníamos 2 meseros, uno en mi cabecera y otro en el de ella, y nada más tomábamos un poco de agua o de lo que fuera, y iban a servirnos otra vez. O sea, con ganas de hacerle así al mesero, vieja, ¿no? Así, un lugar así. Claro, llegó el plato de este tamaño con el platillo de este tamaño, ¿no? Mi carta de menú tenía precios, pero la de ella no. Entonces yo veía los miles y miles, y ella no sabía qué pedir porque no sabía cuánto iba a costar. Entonces, haciendo señas, porque los meseros estaban oyendo, me dijo Velvet, me hizo saber que su carta no tenía precios. Y yo le dije, pide. Y pidió. Fue un momento precioso. Claro, violín ahí, violín, el violinista en el tejado, ya sabes, todo una parafernalia maravillosa. Y de pronto llega la cuenta. ¡Ah! Se acabó lo hermoso, no, todo. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo tenía un presupuesto grande para pagar la cena. Negocié con mi madre lavar el tinaco en la casa y me pagó. Ella le iba a pagar a una persona que lo hiciera y yo, como la persona que lo hace cobraba más o menos como 5,000 pesos de hoy, pues lo lavé yo y me los pagó a mí. Y con ese dinero llevé a Velvet a cenar. Pero cuando llegó la cuenta y vi que la cuenta decía 7,000 pesos de hoy, pues estoy traduciendo a los precios de hoy para que ubiquemos el contexto. Yo dije, ¿cómo es posible que haya una cuenta de esta índole? Y ve mi cara Velvet y me dice, amor, yo tengo otros 5,000 pesos, no te preocupes. Traiga un postre. No, ya habíamos acabado con el postre y con todo lo demás. Ya incluía todo. Bueno, en realidad, eso es lo que sucedió en la cruz cuando yo fui completamente perdonado. Esa deuda que yo decía, ¿y ahora qué hago? Quedó completamente saldada. El alivio que yo sentí cuando Velvet me dijo, ya que yo tengo este dinero, no te preocupes, resolvemos el problema. Yo dije, me voy a quedar a lavar los trastes, no sé qué voy a hacer, ¿no? Ya lavé el tinaco y ahora tengo que lavar los trastes. Bueno, no, se resolvió maravillosamente porque Velvet me dio la parte que ella había llevado y con eso resolvimos sin ningún problema. Bueno, en el caso concreto de la cruz, lo que pasó en la cruz es que Dios pagó todos tus pecados. El día que yo me convertí, yo no podía creer lo que estaba pasando. La persona que me invitó a recibir a Cristo, cuando me invitó a recibir a Cristo, y yo acepté hacerlo, pasaron por mi mente varias
ya sabes, justificaciones, pero no eres tan malo, ya sabes, ¿no? No vaya a ser un rollo, no, ¿dónde te quieren meter? Y en ese momento, lo primero que pensé es, yo tengo una gran necesidad y aquí yo he escuchado todas las respuestas que toda mi vida tuve. Así que en ese momento acepté a Cristo en mi vida. Y esto tuvo lugar. Mi conciencia quedó completamente sanada, limpia, porque todo se pagó. Yo salí de ahí flotando. Decía yo, que alguien me agarre, porque me voy. O sea, estaba yo flotando literalmente. Yo quería decir a la persona que había predicado, al pastor que había predicado, que él me había dado algo maravilloso, pero Dios no me dejó decirle nada, porque no había sido él. Había sido Dios. Cristo pagó tus pecados y los míos. Nosotros solamente somos siervos que anunciamos lo que Él hizo. El que lo hizo fue Él. Número 5. Porque nos reconcilió con Dios Padre al pagar por nuestra justicia. Ya estamos reconciliados con Cristo. Y número 6. Porque su muerte representa la muerte de nuestra muerte y de nuestro cuerpo de muerte. Este punto es el punto, nuevamente lo reitero, del estudio de hoy. Este es el tema de nuestro estudio. ¿Qué pasa con ese cuerpo de muerte? ¿Que no estamos ya regenerados? Sí estamos en ese proceso. Oscar, vamos a ubicar este aspecto. Tom. Oseas 13:14. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Muerte, yo seré tu muerte. Oscar. Tom. Segunda de los Corintios 4, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Este es el punto. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que nosotros obra la muerte, pero al mismo tiempo la vida. Cuando Pablo se refiere a ellos como ustedes, hablando de la vida, se refiere a que todo el trabajo que hemos invertido en la vida de ustedes se traduce en la vida de Cristo en ustedes. O sea, la muerte de nosotros, ustedes la han podido entender de tal forma que tienen la vida de Cristo en ustedes. A eso se refiere, esa es la figura. Pero en realidad, aquí el punto es que todos morimos para que la vida de Cristo se pueda manifestar. La figura del bautizo que vimos al inicio. Oscar. Nuestra antigua naturaleza es nuestro cuerpo de muerte,
y constantemente intentará tomar de nuevo el control de nuestra vida. Egoísta, orgullosa, perezosa, codiciosa, triste, insatisfecha, irascible, quejumbrosa, ansiosa, impaciente, arrogante, depresiva, rebelde, insaciable, intemperante, rencorosa e innumerables, etcétera. Nuestra carne no quiere ni puede llevarnos a la plenitud de la paz y amor que nuestra alma añora. No, tú no puedes. No trates de buscarlo dentro de ti porque no está en ti. Sin embargo, con incesantes tentaciones busca seducirnos en un permanente intento por recuperar el control que tuvo en nosotros antes de Cristo. Enójate. No te levantes. Al fin y al cabo, hay que descansar. No es justo, porque yo, ¿quién se cree? No sabes de lo que soy capaz. Esta frase me encanta. Son algunas de sus frases más conocidas y usadas. Siguiente. A través de un apóstol, Pablo, débil, perseguido, traicionado y agotado, Dios dejó en la Biblia un registro de su experiencia para que todos los discípulos que vendríamos detrás siguiésemos el ejemplo de su andar en Cristo, entregados a la muerte de nosotros mismos, viviendo todo tipo de pruebas, persecuciones, problemas de cualquier índole, golpes repentinos, fracasos diversos, reveses económicos, pero siempre con la esperanza de la victoria absoluta de Cristo y de su inconmensurable amor por nosotros, entregados a muerte, pero vivos en la esperanza del propósito de su amor. La muerte de Cristo significa el descanso total de nuestras obras. Fracasamos completamente. Esto lo tienes que ubicar. Fracasamos completamente y nuestro fracaso está enterrado para siempre. Pero ahora vivimos en victoria absoluta a través del poder divino de su amor. Cuando te sabes fracasado, ya no tienes nada que tratar de demostrar. ¿No? Nada más la victoria de Cristo porque estás fracasado. Tú ya fracasaste. Lo dice el pasaje. Adelante, Oscar, vamos a verlo. Tom, aquí lo dice. Romanos 8, del 36 al 39. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Un momento. Somos considerados como ovejas. O sea, fracaso total. Fracaso absoluto. Ya no hay nada que defender. ¿Por qué queremos justificar algo cuando el fracaso es absoluto? No hay nada que sacar de ese fracaso absoluto. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Adelante. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la solución absoluta de tu vida y de la mía. Pero tienes que aceptar tu fracaso. Tú y yo no nos podemos justificar ante la justicia de Dios. No hay nada que podamos salvar. Nada. Porque todo está condenado. Tenemos que asumir nuestro fracaso total para poder tomar la victoria total de Cristo. Si todavía hay un resquicio que no queremos asumir como fracaso, entonces la victoria de Cristo en esa área no va a poderse manifestar. Es fracaso total. Total quiere decir completo. Y entonces Cristo asume toda la victoria absoluta. Oscar. Esta foto es la foto del astronauta James Irving.
en 1971 fue en el Apolo 15 a la Luna. Fue el tercer viaje, si no me equivoco, no sé si segundo o tercer viaje, después de que fue el famoso Apolo 11 de Aldrin Armstrong y se me va el otro, y Collins, cuando pisaron la Luna por primera vez. Bueno, este es James Irving, que fue 3 años después. Y estas son sus palabras. Esta foto es una foto que se tomó en ese viaje. Oscar, estar en la Luna tuvo un profundo impacto espiritual en mi vida. Antes de ingresar al espacio con la misión Apolo 15 en julio de 1971, era un cristiano tibio, por decirlo menos. Incluso fui un cristiano silencioso. Pero siento que el Señor me envió a la Luna para que pudiera regresar a la Tierra y compartir a su Hijo Jesucristo. Todo el logro del espacio se pone en perspectiva adecuada cuando uno se da cuenta de que Dios caminando sobre la Tierra es más importante que el hombre caminando sobre la Luna. Creo que Dios caminó sobre la Tierra hace 2000 años en la persona de Cristo. Y he rendido totalmente mi vida al servicio del Señor para contarle a la gente en todas partes acerca del mensaje de Cristo que cambia la vida. Ahí enterró completamente su fracaso y regresó con la victoria de Cristo. Y hay un testimonio más impactante, bueno, no sé si más impactante, pero por lo menos igual de impactante. Vamos a ver el segundo. Oscar. Este es de la esposa de Rick Husband. En 2003, este taxi espacial Columbia, al entrar a la atmósfera, se hizo pedazos. Y su esposo murió ahí. Entonces la mujer, después de la tragedia, después de haber perdido a su esposo, dijo estas palabras. Oscar. Tras la tragedia, volví a leer una nota que tenía dentro de mi Biblia que decía: dame una luz que me permita ver con seguridad mi camino en medio de la oscuridad. Entonces escuché una voz que me decía: en lugar de eso, da un paso hacia la oscuridad y toma la mano de Dios. Apagué la luz, tomé la mano de Dios y al fin pude dormir, dice Evelyn. Nunca imaginé la manera en la que Rick y yo vivimos y formamos nuestra familia, y menos que esto trascendería hacia toda la nación. En verdad daría todo por traer a mi esposo de vuelta. Sin embargo, con todo mi corazón yo prefiero ser fiel a Dios y al plan que tiene para usar esta tragedia y llevar esperanza a mucha gente. Su muerte, la muerte de ella cuando escuchó que su esposo murió, porque ella en ese momento asumió su muerte, le permitió a ella manifestar la vida de Cristo y llevar a las personas al conocimiento del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr en tu vida. Oscar, vamos al tercer tema, que es el tema con el que cerramos: resurrección perfecta. Ahora hemos llegado al aspecto espiritual más concluyente que existe: la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo redimió a la humanidad de la condición del estado de pecado en el que se encontraba condenada, consumó el pago de la justicia perfecta de Dios, pero aún quedaba pendiente la manifestación de la gloria del triunfo de Jesús a través de su resurrección. La muerte nos redimió, pero la resurrección completó la victoria de Cristo por nosotros. Lo vamos a entender ahora. La resurrección de Cristo es uno de los conceptos espirituales menos comprendidos en la Escritura y hoy profundizaremos en ella. Como último punto introductorio, sin la gloria de su resurrección,
los efectos totales de la muerte de Cristo estarían incompletos. Pero con ella, la consumación total se alcanzó. Tom. Hebreos 9, del 26 al 28. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Exacto. Sin relación, para consumar finalmente el proyecto total de justicia y salvación que él había programado. Vamos a leer, vamos al siguiente, Oscar, si está mal. La Escritura revela que la eternidad ha tenido 4 escenarios fundamentales. El primero de ellos, la eternidad, hablo de la eternidad, 4 escenarios eternos, diferentes. Vamos al primero. El primero es que la creación originalmente fue diseñada perfecta y eterna. Vamos a leerlo, Tom. Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. Exacto. Todo lo hizo y lo diseñó perfecto y eterno. Oscar. El pecado de Adán condenó a la creación eternamente. Entonces Dios anunció una salvación eterna por medio de la simiente de la mujer en referencia a Jesucristo. Vamos a leerlo. Este es el segundo escenario. Génesis 3:14a y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Así es. Siguiente, Oscar. Este segundo escenario eterno está descrito por Job en la Escritura. Vamos a leerlo, Oscar. ¿Y Tom? Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Así es. Al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Este es el segundo escenario eterno. Ya la presencia de Dios en la redención. Oscar. Dios ubica este segundo escenario físicamente en el Seol, en el centro de la tierra. Vamos a leerlo, Tom. Job 17:16. A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Exacto. Habla de ese escenario físicamente ubicado en el centro de la tierra. Oscar. Bien, ahora tenemos un tercer escenario. Jesús revela en el Evangelio de Lucas que este segundo escenario tuvo un tercer relevante cambio tras la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham.
y lo denomina el seno de Abraham, pero también revela que físicamente se encontraba próximo al Hades, que la Biblia ubica en el Seol. Vamos a leerlo. Tom. Lucas 16, ¿16 o 15? 16, sí. 16 del 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así es, aquí habla de dos lugares diferentes, en donde en uno estaba el rico, que estaba pagando en el Hades, y en el otro estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y el cuarto escenario, Jesús anunció en el Evangelio de Juan que iría a preparar lugar para nosotros allá, para que donde yo estuviere ustedes también estén. Oscar. Tom. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Así es. Oscar. En clara alusión a esta mención de Jesús, Dios reveló a través de Pedro el fundamental y cuarto cambio físico del paraíso al arrancarlo Cristo del Seol y llevarlo directamente a la presencia de Dios. Oscar. Tom. Primera de Pedro 3, 18 y del 21 al 22. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oscar, vamos a ver físicamente esto que hemos hablado. La tierra se hizo perfecta, Dios la diseñó perfecta, la restauró perfecta, y una vez que estaba restaurada de manera perfecta, el hombre pecó. Y bueno, tenemos la tierra que conocemos ahora, que es esta, y vamos a ver el interior de esta tierra, Oscar, gracias. Y vemos aquí lo que la Escritura revela, que antes de Cristo el infierno estaba en el centro de la tierra y el seno de Abraham, o el paraíso, antes del seno de Abraham, el paraíso estaba junto o alrededor, podríamos pensar, de el Hades, que es el centro de la tierra como lugar de castigo provisional. Provisional porque el lago de fuego será el castigo de fuego eterno. Bien, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Dios, cuando vino Cristo, lo que pasó es que cuando vino Abraham, Dios hizo una promesa con Abraham, y ese lugar de paraíso también se llamó, a partir de entonces, el seno de Abraham, porque Dios había hecho una promesa de que en Abraham todos serían coherederos de esta promesa. La promesa de creer por fe en aquel que redimiría completamente el pecado. Después de que
Dios nos revela a través de Jesús, de la historia que Jesús cuenta sobre el rico y Lázaro, esta condición en el Seol, Cristo revela después que Él vino directamente de Dios, Él es Dios, vino a la tierra, manifestó completamente su luz divina, nos redimió de nuestros pecados y después murió y bajó al Seol, precisamente a la región del paraíso. Jesús nunca fue al infierno, fue al Seol, a la región del paraíso, y 3 días estuvo ahí para que finalmente fuese llevado Él a la presencia de Dios con todo el paraíso que estaba antes en el centro de la tierra. Ahora está allá arriba, porque Cristo nos llevó el paraíso hacia allá. Está en la presencia del Padre. Y aquí solamente quedó el Hades. Óscar. La Escritura revela que la eternidad ha tenido 4 escenarios fundamentales. Es esto. Todo eso está escrito aquí. Lo que acabamos de comentar está perfectamente escrito aquí. Nada más lo quise poner en un solo documento para que lo vieran ya en forma. La creación, que fue diseñada perfecta y eterna, el pecado de Adán condenó la creación y ubica físicamente en el Seol el Hades. Después, y junto al Seol, de alguna forma, aquí aclara que estaba el seno de Abraham y el Hades, que estaba vecino, hacían una especie de vecindad, pero que había una cima eterna que no se podía pasar de un lado hacia otro. Y aquí Jesús anunció que Él iría a preparar lugar para nosotros, para que donde yo estuviere también ustedes estén, en clara alusión al cuarto y fundamental cambio físico del paraíso, al llevarlo directamente a la presencia de Dios. Bien, la resurrección significa el despertar total de la nueva creación en victoria eterna. Es la garantía manifiesta del reposo de Dios en la dimensión infinita de la eternidad. La transformación que cada creyente vive y experimenta tras la conversión es el testimonio vivo de la resurrección de la que ya forma parte. Es por esta razón que la salvación del alma es eterna e imposible ya de evitarse. La salvación no se pierde, la salvación eterna es eterna. Por eso es salvación eterna, porque es eterna. Existen 3 diferentes dimensiones en las que la salvación se manifiesta en el creyente. La primera es la dimensión eterna, en la que el alma ha sido salvada del castigo eterno para siempre. Y vamos a poner un sello aquí, Óscar. Esta no se pierde nunca. Pero también tenemos la dimensión temporal, en la que el alma de Cristo, en la que el alma en Cristo, es librada de la influencia de la carne. La gracia de Dios está en constante oposición a tu naturaleza. Más bien tu naturaleza está en oposición a la gracia de Dios, pero está en constante guerra. O sea, tú vas a tener guerra toda tu vida mientras estemos aquí. A esto se refiere, pero ya tenemos la victoria en Cristo. Sin embargo, vamos a poner el sello que dice: esta dimensión temporal depende de la dimensión personal. Y aquí tenemos el meollo del punto. Esta dimensión personal depende de nuestra decisión de no contristar al Espíritu Santo, de no pecar. Esta dimensión personal depende de que nosotros permitamos que Cristo siempre se manifieste y no pequemos. Pero como vamos a pecar, tenemos que estar continuamente regenerando nuestro corazón con Cristo en la parte temporal de la dimensión temporal. No se pierde la dimensión eterna de la salvación. Cristo nos salvó del castigo eterno, pero también nos salvó de la influencia de nuestra carne. Esa salvación de la influencia de nuestra carne está en continua guerra. Y en ocasiones nosotros, cuando pecamos, contristamos al Espíritu. Significa que la salvación de nuestra carne la perdemos temporalmente mientras no arreglemos.
esa salvación de nuestra carne es la que sí podemos perder si nosotros permitimos contristar al Espíritu Santo. La salvación de nuestra carne, la salvación de que no pequemos. Dios también nos salvó de no pecar, o sea, nos salvó de pecar más bien. Pero si nosotros pecamos, estamos nulificando la salvación de pecar, porque pecamos. Tenemos que arreglar este asunto con Dios y lavarnos los pies. Y entonces regresamos a la salvación absoluta en la condición en la que fue planeada. Por eso depende de la dimensión personal. Esta dimensión personal se pierde por el pecado y tenemos que estar continuamente pidiendo perdón de lo que hemos hecho mal. Esa salvación significa la lavada de los pies. Significa que tenemos que estar continuamente pidiendo perdón por las cosas que fallamos y que hacemos mal. Cuando de pronto tienes un aspecto equivocado hacia cierta persona y necesitas arreglarlo con Dios, esa dimensión de salvación, cuando Dios te la revela, queda incluida en el paquete de salvación. Mira, ya entendiste que estabas regándola aquí, pides perdón y entonces esa dimensión de salvación crece y alcanza ese aspecto que era un problema en tu vida. Sí. Eso es el proceso, sí y no. Sí es el proceso de santificación, pero la salvación es absoluta. El problema es que hay una dimensión temporal que depende de nuestra voluntad. Y en eso, nuestra carne sigue en una guerra constante. Sí, sí, es esto. Esto finalmente se integrará a esto. O sea, nosotros ya somos salvos. Nuestra calidad de salvación es imposible quitarla. Pero la salvación tiene 3 dimensiones, como lo acabamos de escribir o de leer. La dimensión eterna, que es total, absoluta, ya se cumplió. De hecho, hay un pasaje maravilloso en el Apocalipsis 4 que nos describe allá. Es una foto de nosotros en la eternidad. Ya estamos ahí. Para Dios nosotros ya estamos en la eternidad. Él ya consumó su obra. Significa, ya estamos allí. Pero nosotros estamos en la dimensión temporal y tenemos que ir pasando con el tiempo. Dios nos ve allá. No nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve en la dimensión temporal, pero también conoce nuestra condición y está consciente de nuestra dimensión temporal. O sea, sí nos ve aquí, pero Él nos ve con la visión eterna de vernos allá. Por lo tanto, nos va a ir transformando de acuerdo a esa fotografía final que Él tiene de nosotros. La resistencia está en nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestros temores, por la locura de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que se resiste al trabajo divino. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de esa salvación, ya está lista, pero la dimensión temporal no está lista. En la dimensión temporal hay un proceso, como dijiste, en donde tenemos que alcanzar finalmente la salvación que ya está programada por Cristo. Esa salvación nunca se pierde, pero en el ínter vamos a ir padeciendo que la salvación se consuma, porque Dios nos salvó también de nuestros pecados, o sea, nos salvó de pecar, pero eso no lo podemos cumplir completamente. O sea, sí nos salvó de pecar, pero nuestra carne insiste en que pequemos, y entonces por temor vamos a mentir, o por codicia, o por orgullo, lo que sea, vamos a mentir. Ya esa dimensión eterna está consumada, pero en la dimensión temporal yo tengo que decidir cada día que la salvación se
tenga efecto absoluto en mí. Entonces tengo que pedir perdón, porque la voy a regar. O sea, la salvación no se pierde, nunca se pierde, pero la dimensión personal se pierde por el pecado. Entonces tengo que arreglar para poder corregir esa situación. Se pierde por el pecado no significa que no se pueda recuperar. No, se puede recuperar el momento que tú pidas perdón. David perdió esta dimensión personal el día que pecó contra Betsabé. ¿Betsabé? Sí, Betsabé se llama. Es que de pronto Jezabel Betsabé. Bueno, ¿y qué pasó? Que se arrepintió. Ahí está el Salmo 51, en donde pide perdón completamente a Dios de ese pecado y recupera esa salvación. O sea, la salvación eterna no se pierde. Ya somos salvos. El día que nos convertimos para siempre. Pero en la dimensión temporal, esa salvación está en constante riesgo, no de perderse eternamente, no, esa está completamente concretada, sino en aquella salvación en la que Dios quiere que nosotros tengamos victoria completa. Sí. ¿Una pregunta? Sí, no sé si es correcto lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es una lucha diaria con nuestro libre albedrío también. Literalmente sí. Porque estamos en nuestra terquedad, en nuestra necedad y volvemos a caer. Pero para eso Dios nos dio ese libre albedrío, ¿no? Para decidir. Definitivamente el libre albedrío que tenemos entra en este punto. Nosotros debemos decidir constantemente que esta salvación opere de manera espiritual. Cuando le permitimos a nuestra naturaleza tomar cartas en el asunto, entonces generalmente pecamos. Y cuando se peca, el efecto de la salvación temporal se pierde. Se pierde hasta que arreglemos. Y entonces, como David con Betsabé, cuando David arregló su pecado con Betsabé, regresó esa dimensión de salvación temporal. O sea, somos salvos, pero al mismo tiempo, día con día, podemos ser sucios y tenemos que limpiar. Exacto, es que la salvación es un paquete completo. En la parte eterna no se toca, eso ya somos salvos. Pero en la parte temporal tenemos que estar decidiendo vivir sin pecar. Y como eso es algo imposible por nuestra naturaleza, y Dios lo sabe, pues tenemos que estar perdiendo esa salvación temporal, el efecto de esa salvación temporal, arreglándola y recuperándola constantemente. Exacto. Este es el punto. Por eso hay tanta confusión. Porque hay tres dimensiones distintas. O sea, en realidad son dos, la temporal, pero la temporal tiene una dimensión absoluta. Por eso la dividí en tres, porque esta es absoluta. O sea, Dios ya decidió salvarnos completamente también en la parte temporal, pero entra la dimensión personal en la que nosotros decidimos si queremos o no esa salvación en determinadas decisiones que tomamos. Y cuando pecamos, definitivamente perdemos ese efecto de salvación absoluta que podemos recuperar una vez que corregimos el asunto. ¿Sí está claro este concepto? No quiero que se piense que la salvación se pierde. No se pierde la salvación. Sí. Dices que la salvación no se pierde. No, para nada. ¿Qué tal si cierro los ojos y yo ya caí en pecado y no me dio tiempo de pedir perdón? Vas con Cristo y esa parte que hiciste mal se quema y pasas con Él. Te pasó el día. No estás pensando... Sí, pero es que como la salvación es absoluta y también es temporal. Aquí terrenalmente perdemos el efecto, porque empezamos a Exacto. con nuestros errores, con nuestras malas decisiones. En el momento que nos damos cuenta de que sin la regué, pides perdón, arreglas y pues nuevamente se vuelve a acomodar todo. Exacto. Perdemos el efecto de la salvación absoluta. Y bueno es tener un buen equilibrio de entender esa parte, que ni creernos que somos santos, porque nadie es santo,
también entender que nuestras decisiones van a tener consecuencias. Entonces, bueno que como hijos de Dios entendamos esa parte, bajo la gracia de Dios, caminar y entendiendo que vamos a equivocarnos, pero que tenemos ese hermoso recurso de la confesión, pero también teniendo ese entendimiento de que van a venir consecuencias que no nada más me van a afectar a mí, van a afectar a los que están alrededor. Bueno, David lo padeció. David ya no fue el mismo después de haber pecado como pecó con Betsabé. Y con Betsabé y con su esposo, porque lo mandó a morir al esposo, ¿no? Por favor, me lo pones al principio de la batalla para que le den cuello. Qué bonita solución. O sea, un creyente espiritual. Perdón, Rodri. Oye, pero no nada más se pierde ahí lo que es la salvación temporal, sino que también pierdes ahí, estás luchando contra tu propia carne y no estás logrando las coronas que al final del camino es lo que tú vas a vestir al momento de estar frente a Dios. Es que por eso se trata, la dimensión temporal, la salvación de la dimensión temporal es absoluta. El problema es que depende de nuestra dimensión personal. El único problema es ese. Y es de acuerdo a esta dimensión personal que nosotros vamos a recibir las coronas. O sea, si nosotros no tuviéramos un conflicto, esta salvación temporal sería perfecta, nunca pecaríamos. La salvación personal, temporal es perfecta, pero nosotros, como somos imperfectos, la hacemos imperfecta. No hay límite para la gracia de Dios, pero sí hay límite cuando la gracia de Dios depende de nuestra carne. O sea, podemos lograr lo que queramos, pero también en el otro aspecto, en esta dimensión podemos lograr lo que queramos porque no hay límite para la gracia. Pero en esta dimensión, nuestra carne no va a permitir que alcancemos muchas cosas que podríamos haber alcanzado en el plan perfecto de la gracia de Dios. Ese es el punto. O sea, la dimensión temporal es perfecta. Él ya hizo toda su parte, pero nosotros la hacemos imperfecta en la dimensión personal. Porque estamos limitando la gracia de Dios, el trabajo de Cristo, su salvación completa. Porque la salvación es salvación total, salvación absoluta de todos nuestros pensamientos, de todo. Pero si nosotros empezamos a estar pensando mal de la gente, vociferando, juzgando, criticando o inconformes, quejándonos con Dios, estamos cayendo en una dimensión personal tétrica, en donde la salvación pierde su efecto por nuestra actitud equivocada. Una vez que entendemos que estamos mal y que le entregamos a Cristo esa parte y le pedimos perdón, nuevamente la salvación, el efecto de la salvación temporal, nos cubre nuevamente. Si Dios ya tenía planeado y sabe quiénes vamos a estar con Él, o sea, Él ya tiene conocimiento de eso, porque no nos libró de esa batalla tan incómoda de estar todo el tiempo luchando. Si Él pudiera, nos libraría. El problema es que nosotros, nuestra carne está adherida. Es una cuestión voluntaria nuestra. El problema no es Él. El problema somos nosotros. No queremos quitarnos de ahí. O sea, en realidad, esta pregunta que haces es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. Si ya les di todo, si les di esta dimensión, ¿por qué persisten en estar aquí? ¿Por qué no se liberan de esta condición en la que a fuerza quieren temer, ser orgullosos, competir, quejarse? ¿Por qué? Si yo ya logré todo para ustedes. Me acuerdo tanto de la canción de José Luis Perales que le decía a Dios, dímelo Dios, ¿no? ¿Por qué las bombas radioactivas? Y Dios revierte la pregunta al revés, dímelo humano, ¿por qué las bombas radioactivas? Pues porque me dejaron a mí. Es que es al revés. La condición del hombre es consecuencia, o sea, la condición esta es consecuencia de no vivir en una relación sana con Cristo. Porque el hombre no quiere vivir esa relación con Dios. Esa es la respuesta. No es que Dios lo permita, no. Dios quiere agarrarnos, pero el hombre toma sus decisiones y ¡ay, qué flojera! ¡Ay, leer otra vez! ¡Ay! Entonces, mientras el hombre no quiera estar con Dios,
pues Dios no puede obligar al hombre a estar con él. Y en realidad en eso se circunscribe este problema. Nuestra naturaleza es tremenda, ¿no? Es terrible, como dice ella. ¿Por qué no nos libraron? Bueno, nos dieron todas las herramientas para poder tener la fortaleza para Sí, la salud. no, o sea, toda la salvación. Y no solo eso. El problema es Dios. O sea, el problema es que no queremos estar con Dios. Nuestro problema es que no queremos estar así con Él. No queremos congregarnos, no queremos leer, no queremos... Bueno, más que todo eso, es esto. Es la actitud de no querer estar así con Él. Todo esto se circunscribe a que no queremos estar con Él, punto. Tú has enseñado muchas veces que la vida cristiana es imposible vivirla Sí. en nuestras propias fuerzas. Sí. O sea que incluso todo lo que implica el tiempo que es, pues no depende ni siquiera de nosotros. O sea, es imposible que lo hagamos en nuestra Exacto. vida, no lo que nos has enseñado. Sí. Por lo tanto, necesitamos de lo que acabas de decir. O sea, el único que nos puede ayudar a combatir esa dimensión personal es nuestra comunión personal con Dios. El problema en realidad, todo el problema sucede porque no queremos esa comunión. Eso es todo el problema. El camino. Sí, no queremos esa comunión íntima. Porque con esa comunión íntima, esto ya no sería un problema. Sí. El primero y más grande respetuoso de la condición de libre albedrío que le dio al hombre es precisamente Dios. Así es. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros de querer o no querer estar con Él. Sí, por supuesto. Y en ese respeto, que incluso se lo manifestó a Adán desde que lo creó, le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero aquí te voy a dejar un botón rojo para que si tú quieres escapar de mi presencia, tú te puedas ir con toda la libertad. Si tú comes este fruto, vas a poderte salir por la puerta falsa, bueno, por la puerta de escape. Y Adán agarró y le apretó el botón rojo. Y pues ahí ya vino todo el problema, porque todos somos hijos de Adán. Cuando Dios vio esto, le dijo a Adán, ok, ya lo había contemplado. Yo voy a resolver el problema. Voy a morir por ti para resolver, pero vas a tener que estar padeciendo esta circunstancia de no querer estar conmigo, porque esto viene adherido a nuestra naturaleza. Entonces, finalmente tenemos que morir a nosotros mismos para permitir que la gracia de Cristo se manifieste en nosotros y nos libre de esta condición. Entonces se resume a una vida de rendición y confesión continua. Sí, claro, pero sobre todo de apego hacia Él. O sea, más allá de la confesión es consecuencia de estar así. O sea, es querer estar así. Y por supuesto, entonces vamos a querer confesar, a querer leer, a querer congregarnos, a querer vivir para Cristo, a querer ver las cosas santas y alejarnos de las cosas que nos dañan. Absolutamente. Bien. ¿Alguien más? Adelante. Hablando de la santificación y la perfección, porque dice Dios que nos lleva a ella, y cada vez que caminas más con Cristo te das cuenta más de que somos un fracaso. O sea, y Él dice que nos está perfeccionando y santificando y cada vez ves que menos puedes. O sea, si eres más consciente de que realmente el proyecto Adrián es un fracaso. O sea, ¿no? Entonces, esa santificación y perfección en
Sí. Pero todos es en el conocimiento del Creador y de parecernos a Él, no a nosotros. Es que ese es el punto. Nunca dejaremos de prosperar. La prosperidad es bíblica. Nunca dejaré, lo dice, yo quiero que tu alma prospere, ¿no? Lo dice la Escritura. Pero el punto no es ese. O sea, el punto, o sea, es de acuerdo, sí. Aquí el punto es que esa prosperidad que Dios finalmente quiere lograr en nosotros va encaminada a la fotografía que tiene de ti en la eternidad. Él ya te ve ahí y Él te va a completar de acuerdo a lo que Él quiere que tú seas. Entonces te va a mandar un huracán, te va a mandar ciertas circunstancias para que tú aprendas a vivir así con Él. Vamos a la siguiente imagen, Oscar, para ubicar este punto. Bueno, son 5 versículos. Vamos a adelantar esos 5, vamos a la siguiente explicación. Porque todo esto habla de estos puntos. Debido a 7 condiciones, ¿sí es este? Sí. Nuestro Señor Jesucristo pudo llevar a cabo la resurrección de la forma en que lo hizo. Vamos a ver estas condiciones. La primera es que Él es el Creador Todopoderoso. Jesús es el Creador Todopoderoso, por eso pudo. La segunda es que cumplió cabalmente la ley. La tercera es que nunca cometió pecado alguno. La cuarta es que tras su muerte su alma se ligó y fundió con el paraíso. La quinta es que la consumación de la justicia y su gloria le permitieron regresar al lado de Dios Padre y llevarse el paraíso consigo. La sexta, tras cumplir el pacto anterior, pudo establecer un nuevo pacto en el amor de su gracia, haciéndonos coherederos con Él. Y la última es que una vez vuelto al Padre, envió al Espíritu Santo para implementar con su gracia el proyecto de la Iglesia, con la renovación y regeneración de cada alma en el cuerpo de un nuevo pueblo santo. Este es el punto. Son 7 condiciones por las que el Señor Jesucristo pudo llevar a cabo lo que hizo. De la forma, la resurrección de la forma en la que lo hizo. Por estas 7 condiciones Él lo logró. Ahora, ¿qué pasa con esta séptima? Es debido a la resurrección de Jesucristo que hoy podemos tener victoria sobre todas las tentaciones de nuestra carne. También por la resurrección de Cristo, Dios ha concretado el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecirnos sin merecerlo, por la sencilla razón de que Dios nos ama más allá de nuestras acciones. Y ha decidido operar la interminable labor de formar a Cristo en cada uno de nosotros. En realidad, todo lo que anhelamos alcanzar con nuestros sueños y planes, Cristo lo completó por nosotros de forma absoluta y santa en la cruz ante el castigo eterno de Dios que padeció en nuestro lugar. Pero fue al momento de su resurrección que se consumó la totalidad del triunfo de nuestra plenitud eterna. Ahí es donde todo se consumó. Tenemos la resurrección es el sello final del amor eterno de Dios por nosotros. Por amor pagó por cada alma del mundo, aunque no todos recibirán este obsequio de salvación, sino solo quienes lo acepten y entreguen su vida. Dios tuvo que traer un tratamiento muy duro y especial a la vida de Job para hacerle ver que no eran las buenas obras de Job lo que lo hacía perfecto ante Dios, sino su lugar eterno por la redención de Cristo. Job era tan íntegro que se requirió llevarlo a un sufrimiento extremo para que pudiera descubrir su propia iniquidad. O sea, Job era un hombre intachable y el problema es que era intachable y Dios no le podía hacer ver este punto. Finalmente, toda esta condición de presión hizo que Job explotara y manifestara su iniquidad. Y entonces Dios demostró y le dijo, ¿ya ves que tú sí pecas? Oh, ok, peco. Oh. ¿Ya ves que no es por tu perfección que yo te considero perfecto, sino por la mía? Claro. Esta es la clave.
La salvación se logró a través de la redención y la resurrección de Cristo. La redención nos limpia de la deuda eterna, pero la resurrección nos regenera y santifica ante Dios. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a las conclusiones, Oscar. Bien, número 1, recuerda que todo creyente debe procurar ser bautizado y orar para que Dios le conceda concretar este importante testimonial ante el pueblo de Dios. Número 2, no lo olvides, la muerte de Cristo significa el descanso total de nuestras obras. Fracasamos completamente y nuestro fracaso está enterrado para siempre, pero ahora vivimos en victoria absoluta a través del poder divino de su amor. Y número 3, ten siempre presente que la transformación que cada creyente vive y experimenta tras la conversión es el testimonio vivo de la resurrección de la que ya forma parte. Y la última, el último versículo. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. ¿Quieres dar gracias, Jerry? Ah, sí, tú. ¿Quieres? Gracias, pero ¿puedo dar un anuncio? Sí,